Y más de 20.000 vecinos de Picassent se han quedado sin ambulancia nocturna desde el comienzo del mes de marzo. Un problema que también se extiende a las urbanizaciones. Y ante esto, ¿qué van a hacer? Pues van a crear una plataforma, se van a plantar, están dispuestos a protestar y a llegar hasta donde haga falta para conseguir que les devuelvan su ambulancia a las 24 horas del día. Picassent es uno de los municipios que desde el pasado 1 de marzo se han visto afectados por lo que desde la Conselleria de Sanidad denominan una reorganización de las ambulàncies. El nivell que tenia abans Picassent. És a dir, l'ambulància que nosaltres teníem les 24 hores a la porta del centre de salut i l'han reduït a 12 hores. Aleshores, quan Picassent tinga una urgència per la nit, haurem d'anar de cridar a l'ambulància, que estaran en les localitats més properes i si estan disponibles, com puga ser la de Silla o la de Torrent. A través de una reunión, el Ayuntamiento ha querido informar a los vecinos y acordar posibles medidas de protesta. La alcaldesa insiste en que los recortes no son compatibles con la salud. Jo no sé quin estalvi se va produir en el tema de retall de les ambulàncies, però dona el mateix. Estem parlant de vides. Aleshores, quan són el benestar i va en ella la salut, ahí no té que produir-se cap estalvi. Más de 20.000 vecinos se van a ver afectados por este recorte que también se extiende a las urbanizaciones, un problema que esperan que no acabe en tragedia. El problema que el conductor de l'ambulància que està així sap perfectament anar a les urbanitzacions i si ve té que vendre la de Silla a un SAMU com a una urbanització, a una casa concreta. Això és un problema. Tenim de 9 urbanitzacions. Creo que es vital, perdón, lo que yo pense, para una persona mayor, una persona que necesita una urgencia, si le lleven la ambulancia a Silla, Silla se le queda sin ambulancia. El ayuntamiento y sus vecinos no piensan rendirse tan fácilmente. Por ello van a crear una plataforma y están dispuestos a protestar y llegar hasta donde haga falta para conseguir que les devuelvan su ambulancia en las 24 horas. Pues así reacciona Picassent. Veremos si cunde el ejemplo en otros municipios que se han quedado sin la atención de ambulancia a las